¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:32 en la República Argentina, en este nuevo horario de Cuestión de Fondo. Mucha gente todavía no sabe que estamos a las 21:30, que nos estaba buscando a las 23. Despistados tenemos en todos lados. ¿Qué va a hacer? Si hay aviso, sale la promo. Vamos a poner un poco las pilas, digamos, porque si no... Bueno, programa previo a las elecciones pasos del día domingo, ¿no? Vamos a bajar un poquito la música. Obviamente están cerrando las campañas. Hay mucha intensidad de pasacalles, carteles, actos, caminatas. Cero debate, eso sí. Acá llegamos a las pasos sin debate. No hay... parece que no hablamos, a los candidatos les cuesta bastante hablar de corrupción, les cuesta bastante hablar de narcotráfico. Y de todo esto vamos a hablar, obviamente, ¿no? Hoy nos sorprendimos con una conferencia de prensa de los abogados de Sergio Barisco. Nos sorprendimos porque la verdad que no estaba anunciado, se anunció 2 horas antes, creo. De ese tema vamos a hablar. Porque obviamente... los abogados dieron una información que sorprendió en cuanto a el supuesto espionaje que pudo haber existido a partir de D'Alessio, de Marcelo D'Alessio, este hombre que está preso hoy por hoy, vinculado a una causa que lleva el juez Ramos Padilla. Y hay cosas que no cierran, digamos, ¿no? O sea, más allá del esfuerzo de los 2 letrados, a uno de ellos lo respeto mucho, el doctor Pagliotto, al doctor Kusen no. Cada vez me parece que lo vamos a empezar a respetar un poco menos, digamos. No sé, porque siempre ahora habla de la causa y me dedica algún párrafo sin nombrarme, ¿no? Pero yo hago periodismo, doctor, no. Usted siga defendiendo a los suyos, digamos, ¿no? Siga defendiendo a su gente, cada uno en su lugar. A mí no me pagan en dólares. Y menos Bueno, después vamos a hablar. Pero hay mucho para hablar, digamos, en este programa. Tenemos muchas cosas para contarles. Todo esto después de los títulos que anuncia Antonella. Ahora sí. Narco en fuga y seguridad en la mira. A fines de marzo, un narco uruguayo se fugó de la unidad penal número 2 de Gualeguaychú, la cárcel de máxima seguridad de la provincia. El hecho puso en la mira la seguridad del servicio penitenciario. En instantes, un paso a paso de lo ocurrido. Una decisión de amor, el camino de la adopción. Inga y Esteban son una pareja de diamante que hace un poco más de 4 años decidieron convertirse en papás del corazón. El camino burocrático no fue fácil, pero la paciencia y el deseo de formar una familia fue más fuerte. Hoy, en Cuestión de Fondo, un ejemplo de cómo la adopción puede cambiar vidas. Muerte en un hogar de menores. La defunción de un niño con síndrome de Goldenar en un hogar de menores derivó en una causa judicial. El menor fue quitado de la guarda de su familia por una denuncia, el desgarrador testimonio de la madre y la respuesta del COPNAF. Espías en Paraná. ¿Le armaron la causa narco? Los abogados defensores de Sergio Barisco hablaron de un supuesto espionaje ilegal al intendente de Paraná con la intención de vincularlo con la banda narco que lidera Daniel Tavicelis. En breve, los detalles. En minutos vamos a hablar con 2 de los principales encuestadores que tiene la región del litoral, más uno que vino enlatado desde Gualeguaychú. Pero tienen cosas para contarnos y para mostrarnos en minutos nada más. ¿Cómo andan los chicos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. bien. Bien, nos vamos a ir metiendo despacito en el programa. Hay temas picantes. Juega Boca además, ¿no? Juega Boca. Está Así jugando que en este momento. competimos con Boca.
picante. No, no es para tanto. El miércoles que viene sí, quizás vamos a tener una competencia un poco más fuerte. Bueno, Anto, si la gente se quiere comunicar, ¿qué hace? Durante toda la noche pueden comunicarse con el programa a través de las redes sociales. Toda la noche. Después de las 11 se pueden seguir comunicándose. Hasta las 5 de la mañana vamos a estar en vivo. En Facebook, Cuestión de Fondo. WhatsApp 343-5057-153. Nuestro Instagram, @Cuestión de Fondo con un 2 al final. Y nuestro Twitter, @Cuestión de Fondo 2. Bien, nos metemos en el primer tema. Luciano. El programa pasado cerramos, ¿se acuerdan de Rubén Alejandro Rodríguez de Armas? Este narco uruguayo que le viene muy bien el apellido de Armas. Hablábamos de su fuga en la cárcel de máxima seguridad de Gualeguaychú. Y más allá de que se inició una investigación, de que se han iniciado sumarios, de que la justicia lo está investigando por su lado, la policía también en conjunto con la justicia está realizando una investigación. A su vez, el gobierno de Entre Ríos, a través de las diferentes fuerzas, está realizando su investigación, todas en paralelo. Desde Cuestión de Fondo, insisto, más allá de que ni la fuerza policial, ni las fuerzas de la unidad penal, ni la justicia van a hablar sobre el tema porque está en plena investigación y optaron por no dar mayores detalles. Desde Cuestión de Fondo indagamos a diferentes personas que estuvieron, algunos testigos incluso de la jornada donde se terminó escapando este narco uruguayo, que terminó teniendo algunos detalles muy particulares que llamarán y de sobremanera la atención. Para meternos en tema, vemos este informe donde contamos cómo fue el escape casi de película de El Oreja, Rubén Alejandro Rodríguez de Armas, el capo narco uruguayo que se escapó de la unidad penal de Gualeguaychú. Así era atrapado y detenido el 1 de junio de 2018 uno de los jefes narcos más buscados de la República Oriental del Uruguay, Rubén Alejandro Rodríguez de Armas, alias El Oreja. Luego de 5 allanamientos en domicilios en Gualeguaychú, en los que quedaron detenidas 6 personas y se secuestraron más de 7.000 euros, más de 200.000 pesos argentinos, 103.000 dólares apócrifos, 67.000 pesos uruguayos y 50.000 pesos chilenos, fue detenido Rodríguez de Armas en un parador de Ruta 14 en el que se había hospedado en el ingreso a la ciudad. Estuvo 10 meses detenido en la unidad penal número 2 de Gualeguaychú, una de las cárceles de mayor seguridad de la provincia. Estaba aislado en una celda y solo tenía contacto con los directores de la unidad penal y los celadores que lo llevaban al patio a diario. Pero, antes de revelar detalles del escape, es importante destacar hechos que tienen que ver con la causa. El lunes 25 de marzo, llegó a la unidad penal número 2 de Gualeguaychú un representante de la Justicia Federal de Buenos Aires. Intervino en el lugar y se reunió a solas con un interno del Pabellón de Delitos Federales, un adulto mayor de apellido Báez, que estaría en un rango superior en la misma banda narco de Rodríguez de Armas, quien además quedó detenido en la misma investigación. 3 días después, precisamente el jueves 28 de marzo, Rodríguez de Armas recibe la visita de 3 personas, un varón de contextura física similar a la del detenido y 2 mujeres, una de ellas sería su pareja. Ellos permanecieron durante todo el horario de visita. El mismo sábado del escape, precisamente a las 10 de la mañana, todos los guardiacárceles de la unidad penal número 2, los que estaban trabajando y los que estaban de franco, fueron convocados para realizar una requisa. Situación poco particular porque generalmente estas se hacen los días de semana, cuando el personal está en funciones. Aunque al llegar al lugar, los guardiacárceles se enteran que la requisa era solicitada y coordinada por la Policía Federal de Buenos Aires. Casi en simultáneo con la requisa comienza el horario de visita, en el que Rodríguez de Armas recibe nuevamente al hombre de contextura física similar y a la mujer que sería su pareja. Según constaría en los videos de la cámara de seguridad, el interno primero se cambia de ropa con su visita, sale por un pasillo que deriva a la cocina, obviamente con la zona liberada, rompe un candado y llega a un patio interno. Allí se trepa a unas rejas que lo dejan a solo un salto del muro perimetral de la cárcel, precisamente donde se encuentra este portón negro que al lado se ubica el grupo electrógeno que a veces alimenta la energía eléctrica de la unidad penal.
Una vez afuera, camina hasta la esquina de calle Perón y Goldaracena, donde se ubica la panadería de la cárcel. Espera a que pase un colectivo, luego pasa un auto y con toda la paciencia y frialdad se esconde detrás de un árbol durante casi 20 minutos, hasta que el hombre que había venido a visitarlo se retira. La visita recorre todo el frente de la unidad penal buscándolo. Sale primero hacia el otro lado y luego ve que Rodríguez de Arma estaba a unos metros de ahí. Se sube a un vehículo en el que había llegado, recoge al interno fugado y se van. 1 hora y media después, a las 13, la pareja de Rodríguez de Arma, que todavía estaba en la sala de visita, se retira. Un dato no menor que surgirá de la investigación de este hecho es que el entorno del fugado, desde hacía varios meses, había alquilado una vivienda a pocos metros de la unidad penal. Esta vivienda la utilizaban para alojarse cuando venían de visita y seguramente fue el lugar donde hicieron toda la inteligencia previo al escape en el exterior de la cárcel. Las autoridades carcelarias informaron del escape 5 horas después a la policía, quienes junto a Prefectura Naval y a Gendarmería Nacional realizaron un operativo cerrojo sin resultado positivo. Asimismo, los funcionarios policiales notificaron a la fiscal de turno Lucrecia Lisi y realizaron un croquis, las planimetrías, fotografías y levantaron todos los registros de las cámaras de seguridad de la unidad penal en los que claramente habría quedado filmado el escape. A su vez, tomaron testimonios a diferentes testigos, entre ellos a un remisero que habría trasladado hasta la ciudad de Colón a 2 personas que coincidirían con los rasgos del prófugo. De esta manera, la justicia inició una causa, recabó todas las pruebas y se encuentra en pleno proceso de investigación para determinar las responsabilidades del hecho. Mientras tanto, Rodríguez de Arma está prófugo y con pedido de captura internacional. Así es, con esas particularidades es como se escapó Rodríguez de Arma de la cárcel de Gualeguaychú. Una de las aristas que queda de este escape es que a escasos 100 metros habían alquilado una vivienda en una zona muy transcurrida por los vecinos de Gualeguaychú. Estuvieron allí varios meses alquilando esa vivienda, hicieron toda la inteligencia previa. Y después el detalle no menor, de Arma se espera casi 20 minutos en la esquina de la unidad penal. Por ello, porque todo esto queda registrado en las cámaras de seguridad de la unidad carcelaria, se abrió un sumario, obviamente, se está investigando internamente en la cárcel y a su vez desde la justicia. El sumario se abrió, ya se concluyó la parte de instrucción del sumario, se va a iniciar un sumario administrativo que en principio va a tener apuntados a el director y el subdirector y a su vez quedó comprobado que de cierta manera se allanó el camino porque faltaba un candado, no estaba puesto un pasador, que daba un pasillo directo a el patio de la cocina de la unidad penal, que con un salto no tuvo que hacer demasiado esfuerzo, se trepó a unas rejas y que quizás esa parte es la parte más baja del muro perimetral que tiene la cárcel de Gualeguaychú. Lo concreto y lo real que desde la justicia también están analizando estas imágenes. Lo cierto es que de Armas, según los testimonios de testigos, fue en remis hasta Colón, donde allí un remisero lo trasladó junto a esta persona que lo había ido a visitar y de ahí no se supo más nada de su paradero. Las investigaciones, tanto de la justicia como de la unidad carcelaria, como de la policía, siguen en pleno proceso. Evidentemente va a haber novedades al respecto, pero se conocen los primeros detalles de una fuga que no fue casual, de una fuga que fue premeditada y de una fuga que fue casi de película. Bien, nos metemos en el tema encuestas, ¿no? Están con nosotros Jorge Masluf y José Torres, 2 de los consultores más reconocidos de nuestra provincia. ¿Cómo andan, señores? Buenas noches. Bien, Daniel. Buenas noches, gracias por Bien. la invitación. Bueno, a ver, José, que es el hombre de mayor experiencia, usted disculpe. No, por favor, merecida. ¿Cómo se llega a estas elecciones? ¿Paso, José? Bueno, se llega con una de las novedades, es el cambio de fecha en el sentido de que no coincide con las elecciones nacionales, con las elecciones presidenciales, que es una modalidad que se está dando en la gran mayoría de las provincias.
Nosotros, por ejemplo, que trabajamos bastante en el corredor Entre Ríos, Corrientes, Misiones, esto se da así. El mes de junio va a ser un mes de junio muy intenso. También Santa Fe cambió la fecha, Formosa acaba de anunciarlo, así que eso es una novedad. A mí me parece interesante recordar a la gente, recordarlo, no digo que no lo sepan, que las PASO tienen una función fundamental que es dirimir las cuestiones internas de los partidos. Exactamente. Esto es lo real. Independientemente de si potencian para junio, para las elecciones generales, ¿no es cierto? Esto también lo advierte. Pero porque, claro, así pasa, José. O sea, que Claro. los resultados de acá, digamos, es muy difícil que se modifiquen para después, ¿no? Es difícil. Por lo general, no modifican tanto. No modifican tanto y además, yo en general, Daniel, soy bastante partidario de las PASO a pesar de algunas críticas que pueden haber algunos. Uno, cuando tiene bastantes años de hacer encuestas, recuerda las internas de los partidos. Que, Si vos estás, si mal no recuerdo, 1990, ¿no? Sí. Vos tenías las internas del partido, pongamos en Entre Ríos, las internas del Partido Justicialista, supongamos en marzo, después venían las internas del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical en abril, mayo, y después incorporar el voto del independiente. Y hubo una época en que si alguno que iba a la interna perdía, también podía presentarse a la general. De manera que había una especie de confusión para la gente, porque un candidato que había perdido en el mes de marzo después se presentaba más adelante. Incluso hay un antecedente, creo que en el departamento de Colón, de un candidato que perdiendo la interna después se convierte en intendente. Siempre es el voto de la gente, no es que nadie lo haga de otra manera. Así que esta es la primera novedad de las elecciones PASO. Bien. ¿Y usted, señor? Yo, como para darle un enfoque diferente a lo que ya dijo José, más del punto de vista de la opinión pública, creo que llegamos a estas PASO como yo preveía, digamos, y creo que lo que estamos también hace un tiempo en el tema de los estudios de medios y de opinión pública, lo vemos, con una apatía y con una desinformación bastante pronunciada por parte del electorado. No se debatió, uno nota que no hubo debate. Sí, hubo un ensayo, pero sí, no hubo debate y no hay, como decía en tu introducción al programa, hubo mucha cartelería, mucho despliegue de gigantografía, ese tipo de cosas, pero hasta ahí nomás. Y yo, por lo que percibí en los campos de las encuestas, incluso hasta ni siquiera esa situación es percibida por la opinión pública. Así que yo creo que estamos llegando a las PASO con desinterés, desinformación y con poca gente que sabe realmente lo que se va a votar. ¿Qué pasa con los candidatos a gobernador de los partidos mayoritarios? Digamos, ¿cómo ven, digamos, qué proyección tienen ustedes en nuestra provincia? Yo tengo una situación que es favorable para el gobernador, para el gobernador actual, ¿no es cierto? Bordet. Y que no es novedad esto, no es que es una sorpresa, porque, digamos, se sustenta este respaldo de los votos en la aprobación de la gestión que ha venido teniendo Bordet en estos últimos años. Índices muy interesantes, ya sea que uno lo evalúe como aprueba o desaprueba, o positiva, regular, negativa, siempre está rondando un 60% y un número muy bajo de desaprobación. Son números realmente, cuando uno los compara a veces con otros gobernadores, vos advertís que son números, sobre todo porque se mantienen, ¿no es cierto? No son oscilantes ni que vos digas de pronto, no, esto se ha mantenido. Y cuando la gente ve que hay una gestión aprobada, la gente dice, bueno, se presenta a la reelección, le estamos dando la continuidad. Esto es lo que seguramente nosotros advertimos que se va a dar en las elecciones ahora para el domingo. O sea, ¿y qué diferencia se puede más o menos mostrar con respecto a Benedetti? Yo en este momento no te podría decir una diferencia. ¿Y por qué? Porque para tener una diferencia, para tener una encuesta provincial hay que tener una muestra bastante, digamos, importante de departamentos y que a la vez sea toda en el mismo tiempo. Porque si de pronto yo tengo, supongamos, una desactualización del departamento de Convención del Uruguay o Gualeguaychú y otra más actualizada de Concordia o Paraná o de Paraná Campaña, es decir, lo que sí podemos decir es la tendencia favorable al voto a Bordet. Lo que no te puedo dar precisiones es los números. Jorge. Bueno, yo siguiendo la línea de lo que está diciendo José, yo creo que esta elección, no solo lo provincial, sino lo municipal, lo que se va a votar, en dicho de algún término muy práctico, es el plebiscito, digamos, de las gestiones, tanto de los intendentes como del gobernador. Aquellos intendentes que han hecho una buena gestión en estos años van a ser
votados nuevamente y seguramente llegarán al triunfo, los que tienen la posibilidad electoral y los que han tomado la decisión, y quienes no han logrado una buena aprobación en su nivel de gestión, muy difícilmente logren su renovación o su continuidad, ya sea política o directamente del candidato, digamos, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que dice José, con la única diferencia por ahí de que veíamos nosotros en Bordet un inicio de gestión que podríamos calificar de regular en el principio de 2016, la cual fue evolucionando muy lentamente y muy sostenidamente, que en repetidas oportunidades yo he dicho que eso le da consolidación, y eso es a lo que está llegando hoy, digamos, ¿no? Lo que está bastante claro de que según nuestros números le dan ganador con una diferencia importante. Me pasa parecido a José en cuanto que ¿Diferencia importante? Sí, para mí una diferencia importante. Trascendió en algunos estudios de encuestadoras nacionales que le dan 9-10 puntos de diferencia. A mi entender, y siendo cauto en lo que voy a decir, creo que la diferencia va a ser bastante más importante, digamos. No tengo un dato provincial hecho una encuesta al unísono, digamos, pero sí tengo de muchas ciudades que la mayoría supera con bastante amplitud los 10 puntos, en algunos casos 15, en algunos casos 20. Eso nos da la pauta de que la diferencia con Benedetti, va a ser bastante más significativa. Veamos lo que dice Julio Aurelio, de la consultora Aresco. A ver, ahí tenemos. Gustavo Bordet. Es un trabajo muy interesante sobre 4.200 personas de toda la provincia. Bordet Estrata 43,7, Benedetti Hein 34,4 y después hay que irnos al voto en blanco 7,3 y el no sabe, no contesta 5,7. A ver las otras placas que tenemos. Esto sobre las gestiones de gobierno, lo que decía José. Aquí vemos 41,9, digamos, está de acuerdo con el gobierno de Macri, está conforme, y 55,6 dice que no. Y fíjense la diferencia de Bordet, de la adhesión que tiene, o la imagen que tiene Bordet, o sea, una imagen positiva del 64% contra el 29% de imagen negativa, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos otra placa? Bueno, por ahora no, pero ya... A ver, tenemos lo que nos decía... a ver, tenemos intendentes, a ver qué dicen. Ya vamos a hablar de ese tema con ambos. A ver, en Paraná. Adán Val, 36%, Barisco, 21,5%. Después tenemos que ir a Gainza, 15,6%. Otros candidatos del justicialismo, 5,8%. Fíjense ahí el total, digamos, ¿no? De los justicialistas, 41,8 a 40,1 de Cambiemos, digamos, ¿eh? O sea, estamos hablando de menos de un punto y algo, ¿no? de diferencia, ¿no? Es muy escasa la diferencia. Y estamos hablando de 5,7 de gente todavía que no sabe, que puede llegar a definir, digamos, ¿no? Hablamos también con Carlos Elgar, de consultor de Gualeguaychú. Puede ser, Juli, si tenemos eso. A ver qué nos decía. Este es un clima electoral bastante raro por las circunstancias económicas, hay mucho descrédito de la gente, o sea que es una campaña muy atípica, pero un poco a ver lo que se plantea en el plano provincial. Hay un dato un poco más claro, en muchos distritos de la provincia, por ejemplo, la intención de voto de Bordet. En Paraná puede estar un poquito más disputada por la fuerza que va a poner Barisco, pero se puede dar también en Paraná un cierto corte de boleta en algún sector que va a estar favorable a Barisco. O sea, a pesar de lo que muchos podrían pronosticar, Barisco en Paraná, por ejemplo, va a estar siendo una buena elección y no le va a ser muy fácil al peronismo disputarle esa territorialidad política a Barisco. Y en cuanto a lo que pasa a nivel nacional, ¿cuánto incide en la provincia?
Bueno, eso un poco se ha recortado porque la campaña en las cuestiones nacionales, precisamente por desdoblar las elecciones, no ha penetrado mucho en la provincia. Pero obviamente la variable económica tiene una repercusión en el humor social. Y muchas veces yo, por ejemplo, a un candidato de Cambiemos no le diría, si lo tendría que asesorar, no lo traigas a Macri, porque precisamente traerlo a Macri es que la gente asocie a la inflación, al aumento de la nafta, al que no puede pagar la tarifa. Entonces, la estrategia que en cierto modo lo ha beneficiado a algunos candidatos de Cambiemos es territorializar la discusión a lo local. Y hay algunos sectores, como por ejemplo puede ser Gualeguaychú, donde la disputa electoral va a estar más cerrada después de las PASO, porque después de las PASO en muchos municipios se va a dar una reconfiguración de las fuerzas de cara a las elecciones de diciembre. Un ejemplo de eso es Gualeguaychú. La cuestión después de las PASO es un reacomodamiento de fuerza y en Gualeguaychú va a ser una elección muy polarizada y muy cerrada. Esto un poco lo van a marcar las PASO. Las PASO van a marcar cuál va a ser el caudal político de Piaggio. En el tema de la oposición, las PASO lo que van a definir en Gualeguaychú quién va a ser el opositor y a partir de ahí va a haber un reconfiguramiento de fuerza. De acá a junio, la estrategia de cada uno de esos dos candidatos que queden polarizados, que van a ser los que más votos van a sacar, va a ser cuánto pueden obtener de ese voto. Es decir, qué mínimo porcentaje va a obtener Piaggio del voto de Rocco, que yo estimo que es muy mínimo. El mayor porcentaje de votos de ganar Piaggio, vamos a poner esa hipótesis porque todavía no tenemos los resultados, de ganar Piaggio esa interna, la mayoría de los votos de Rocco no van a ir a Piaggio, por ejemplo. Y un porcentaje de los votos de Caraza tampoco irían a Piaggio. Entonces hay que ver cómo se reconfigura y qué estrategia comunicacional tiene el candidato opositor para lograr aglutinar esos votos y forzar a una elección en donde se compitan dos modelos de ciudad. En el ámbito provincial, Bordet pica en punta, cómodo, porque bueno, hay un montón de cuestiones que lo favorecen. Hay una provincia medianamente ordenada, hay una gestión que no tiene ningún tipo de denuncia de la corrupción, hay bueno, una serie de obras públicas que el gobernador en clima de campaña ha notado, aunque es un gobernador muy distinto a lo que hemos tenido anteriormente porque no es mediático, no es un gobernador que le guste lo que se llama vulgarmente la rosca política, es un gobernador moderado en cuanto hasta la forma de comunicación, pero una buena campaña de Bordet es lo que históricamente ha sacado el peronismo en la provincia de Entre Ríos, que ha oscilado en 45%, más o menos es lo que históricamente es la banda en la cual se ha movido el justicialismo de Entre Ríos. En algunas oportunidades, por el arrastre nacional, ha superado el 50%, pero más o menos esa es lo histórico que ha tenido la provincia, aunque también no hay terceras fuerzas en disputas, que en otras ocasiones la ha habido. ¿Y a Benedetti qué sería una buena elección para Benedetti? ¿Quedar a cuántos? Y bueno, mirá, la base que históricamente ha tenido un poco el radicalismo ha sido un 30 y pico por ciento, 30 y pico. O sea, si él logra acercarse más al 40, sería una muy buena elección de Benedetti. Qué detalle ese que marcaba Carlos Helgar respecto de que en relación a otras elecciones, la tercera fuerza no se va a ver reflejada con la potencia que ha tenido en otras instancias, ¿no? ¿Ustedes vieron lo mismo? Sí, yo por ejemplo, con la 100 de Solanas, hace 3 elecciones atrás. Solanas Cristo. Exacto. Con el peronismo de Busti, el peronismo federal. O el Nuevo Espacio, digamos. Exactamente. Espacio. También, siempre ha sido como un desprendimiento del peronismo. Por eso cuando Carlos hablaba, que yo suelo coincidir mucho con Carlos, en este caso, en ese dato no tanto, cuando él hablaba del que el peronismo andaba siempre en el 45, era con esa tercera fuerza dentro del panperonismo, digamos. Y ahora al no estar esa tercera fuerza, yo estimo que va a ser bastante más que ese 45, que absorbía o que dividía, digamos, en elecciones anteriores. ¿Y por qué se llega a esto, José? Vos que atravesaste la mayor cantidad de los últimos 30 años. ¿Por qué, digamos, desaparece la tercera fuerza? Bueno, uno de los hechos es que, por ejemplo, Cambiemos es una unión.
de fuerzas, digamos así, de derecha ideológica, o pseudoliberales, o no radicales ni peronistas. Porque esto que marca también Jorge en cuanto a que el peronismo aparece unido, digamos, ¿no? Exacto. No sé cómo se va a trasladar en votos de eso, digamos, ¿no? O sea, lo planteamos la semana pasada. Uno dice, Val aparece como cabeza principal de intendente de Paraná. La pregunta es, ¿lo van a votar todos los peronistas a Dan Val en Paraná? Digamos, Val va a obtener el mayor número de votos del justicialismo. Esto es lo que estamos viendo con claridad. Ahí hay dos factores. Le va a ganar a Bariscos, entienden ustedes. O sea, los números lo dan arriba a Val. Mis números están al medio de las dos cosas que vimos. Del comentario de Carlos, que lo daba con un escenario bastante parejo, y la placa que se mostró al inicio de Bariscos, que le daba como 14 o 15 puntos arriba. Nosotros tenemos una diferencia en favor de Val de unos 8 puntos aproximadamente, de una encuesta cerrada hace 15 días. Sin duda que es de conocimiento, digamos, de quienes estamos de alguna manera votan este microclima, de lo conflictivo que es el peronismo local, digamos, ¿no? Pero bueno, será el trabajo de esa dirigencia para tratar de aglutinar al menos la mayor cantidad. Seguramente algunos disidentes van a quedar. Yo creo que aún así las grandes chances que tiene Val para hacerse la intendencia son muy altas, digamos. Tanto por esos 8 puntos. Y sí comparto mucho con lo de Aresco las sumatorias de los candidatos de Cambiemos, de los 3 candidatos con los 7 del peronismo, a mí también me dan el orden de 41 puntos cada uno, más o menos. Y ahí hay que poner el ojo, poner énfasis o leer de mejor manera lo que va a pasar con los votos de Gainza, que es como el primer huérfano más grande que va a haber. Y nosotros entendemos, por cruce que hemos hecho en esa encuesta que hacía referencia, de que esos votos se podrían repartir con una similitud bastante pareja. Más allá de que una lectura que son votos radicales o de Cambiemos, pero otra lectura de igual de fuerte, de mi entender, de que el perfil de Val es bastante más similar al perfil de Gainza que el perfil de Barisco. ¿Y sobre ese mismo tema, José? Sí, ¿De Paraná? Sí, coincido bastante. De todos modos, se puede preguntar, de hecho uno lo hace, por ejemplo, le preguntás al votante de Gainza a quién votaría en eventuales elecciones generales, o a los no votantes de Val a quién lo haría. Y en lo que dice Jorge coincido, el perfil del votante de Gainza no necesariamente es una adhesión al voto a Barisco. Pero hay que recordar esto, que las campañas están hechas para convencer a la gente, es decir, el barisquismo buscará adherir y pegarse a Gainza inmediatamente, o por lo menos conseguir esa foto que está consiguiendo Gainza con María Eugenia Vidal, no sé si Barisco lo va a conseguir, y el peronismo buscará que todos los votos se aglutinen con Val. Es decir, después, el domingo a la noche empieza otra campaña. Yo no sé si en producción tienen la placa, pero a mí me sorprendió mucho del trabajo de Aurelio cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más le preocupa. Primero aparece la cuestión económica, pero segundo aparece el tema corrupción, cosa que no venía apareciendo. Eso me sorprendió mucho y en especial, ahí estaba la situación económica en primera instancia y la corrupción allá en la... no lo podemos ver bien acá, en segundo lugar, pero hay una diferencia muy escasa, ¿no? Estamos hablando de 31,5 a 24,2, ¿no? Y en tercer término aparece la situación de la educación y la salud. Sí, pero es importante esto, digamos, y en Paraná tiene mucha más intensidad el porcentual de corrupción. A mí me parece importante que siempre aparecía, claro, por lo general aparecía en tercer o cuarto término, digamos, la corrupción, ¿no? Sí, o sea, aparecían fundamentalmente el tema de preocupación económica y la inseguridad, que ahí vimos, claro, que estaban en un cuarto o quinto orden. Claro. Bueno, son temas que necesariamente van a estar en el debate, y sería bueno, como has mencionado un par de veces recién, que haya un debate sobre temas de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Vos también viste eso, digamos? Sí, a mí no me asombra tanto porque, como lo monitoreamos en distintas ciudades, siempre, en los últimos, desde fin de 2015 hasta ahora, siempre nos ha dado corrupción
dentro del podio, digamos, ¿no? Inseguridad, corrupción, inflación o cuestiones económicas y trabajo, digamos, siempre se han alternado los 3 primeros lugares, cambiando, oscilando entre meses de diferencia, digamos, pero siempre han estado muy alto la consideración de la gente. ¿Puede haber alguna sorpresa? No sorpresa de obtener un triunfo, pero las PASO también han mostrado las últimas veces que la gente elige a veces algunos candidatos, digamos, que pueden llegar a 2 puntos, 3 puntos, etcétera, dentro de las internas, digo, porque hay la oportunidad de votar al que yo quiero votar, aunque no gane. Y después, para junio, me preparo para elegir al que yo quiero, o en todo caso al que Soy no. más fino, hago un análisis más fino. Sí, pero también voto al que no quiero que llegue. ¿No es cierto? Ese también es un aspecto que hay que tener en cuenta. ¿Quién es el que menos imagen tiene? Puede ser más castigado para una elección final. Bien. Muchachos, gracias. De nada, Por con favor. mucho gusto. Pausa y ya volvemos.